Está grabando, perfecto. Entonces voy a compartir la pantalla. Aquí se dice compartir. Esto aquí, eso aquí, vamos a compartir. Ahí ven la pantalla. ¿Ven la Sí, pantalla? sí, ¿Se ven unas personas así? no, Ah, está. Entonces espérense. se ven unos archivos. Sí, no, ya voy a arreglarlo. Espérate ahí. Eh, ¿Por qué no se ve? Espérate aquí. Ahí se abrimos. Y ahí Tampoco. todavía no se ven. Mm, mm. Vamos a ver cómo es que hago aquí. ¿Cómo es que hicimos? Primo, tienes que bajar esa pantalla. El archivo. Abre el archivo, el video y baja minimiza este. Espérate, deja ver. Abre el video. Es que estoy aquí. Déjame ver una cosa. Espera ahí. Hola Irene, hola Patracha. Hola, mi flaco. Hola María. Mi María. Ahora sí se va a ver. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora Ok. sí. Vamos en esa. Mira, primo, ¿tú prefieres que estemos con el video on o no te da igual o cómo es la cosa? Me da igual, no tienen problema. Como ustedes se sientan más cómodas, pueden hacer lo que quieran. Tranquila. Deja que Ose vea la pantalla, Pati. ¿Ah? Deja que Osi vea la pantalla. Ya se fue, ya se fue. Bueno, niños y niñas, vamos a hablar de un tema. Estamos ya en la sexta semana. Ya hemos revelado 7 piezas del rompecabezas. Este es el sexto, la sexta pieza. Hemos revelado 5 piezas hasta la sexta. Y vamos a hablar sobre el ejercicio físico. Hablar de adelgazamiento sin hablar de ejercicio, bueno, es una tontería, es una cosa que forma parte, es una pieza importante de ese rompecabezas. Y lo que vamos a discutir hoy es por qué el ejercicio es tan importante para adelgazar y comenzando con romper uno de los mitos grandes que existe en este tema del ejercicio y el adelgazamiento. Muchas personas piensan que la ventaja del ejercicio físico para adelgazar es el gasto calórico que implica hacer ejercicio. Sin embargo, si nosotros vemos cómo es que el cuerpo gasta la energía corporal, nos vamos a dar cuenta que el gasto energético mayor del cuerpo está en lo que es llamado la tasa metabólica basal. ¿Qué es la tasa metabólica basal que representa el 60% del gasto calórico? La tasa metabólica basal es toda la cantidad de energía que usamos, que gastamos para mantener las funciones básicas del cuerpo. Y en esas funciones estamos hablando de mantener la temperatura corporal, de mantener los movimientos cardíacos, los movimientos intestinales, del proceso de digestión. Estamos hablando de todos los procesos neurológicos, de la creación de memoria. Estamos hablando del mantenimiento de la síntesis de proteínas, la síntesis de otras estructuras, la síntesis de hormonas dentro del cuerpo, de enzimas, el control de todos los procesos metabólicos, etcétera. La tasa metabólica basal incluye muchísimas cosas en el cuerpo, es lo que hace que el cuerpo funcione normalmente. Eso representa cerca del 60% del gasto calórico. El otro 40% del gasto, ¿dónde está? Está en otras 3 cosas. Primero, en algo que es llamado el efecto térmico de los alimentos, que es que cuando nosotros comemos, asimilar, absorber, quebrar esas moléculas en partes más pequeñas y incorporarlas al cuerpo, eso genera un gasto. Ese gasto llamado el efecto térmico que generan los alimentos. Algunos alimentos tienen un gasto térmico mayor, como por ejemplo el caso de las proteínas, porque la proteína requiere un trabajo mayor para poder quebrar esa proteína en aminoácidos y ser absorbidos esos aminoácidos. Después existe un otro efecto termogénico que es el de las actividades físicas no ejercicio. ¿Cuáles son esas actividades físicas?
Bueno, cuando nosotros estamos en la casa haciendo tareas de la casa, de limpiar, de lavar platos, de hacer la cama, de movernos, cargar cosas de un sitio para otro, de cocinar, etcétera. Toda la actividad que no es necesariamente ejercicio físico, esa actividad genera un gasto calórico, una termogénesis, y eso representa un porcentaje importante también del gasto del día. Eso está el levantarnos varias veces de la silla, las personas que están más tiempo de pie que sentadas, etcétera. Eso tiene un gasto importante calórico. Y solamente un 15% del gasto total energético está en el ejercicio físico. Por eso que el aporte del ejercicio físico para el adelgazamiento no es necesariamente el gasto calórico. Este gasto es un gasto pequeño cuando lo comparamos con el resto de las cosas que nosotros, del resto de la energía que nosotros gastamos durante el día. Entonces, el efecto del ejercicio positivo sobre el adelgazamiento no es necesariamente el gasto calórico que representa. Hay una otra razón importante, que es la siguiente. Cuando nosotros gastamos muchas calorías con ejercicio físico, por ejemplo, personas que entrenan para un maratón. A mí me pasa cuando hago entrenamientos largos, que voy a hacer un entrenamiento de 30 kilómetros, que es un entrenamiento de 3 horas. Ese entrenamiento tiene un gasto calórico mayor. Sin embargo, ¿el cuerpo qué hace? El cuerpo compensa ese gasto adicional con la reducción en el gasto de otras cosas para ese día. Entonces, si ustedes hicieron un gasto muy grande, calórico, a través del ejercicio físico, para un día X, ustedes van a compensar esas calorías gastadas a través de la reducción de, por ejemplo, la tasa metabólica basal. Entonces, el cuerpo compensa, la homeostasis va a compensar ese gasto calórico del ejercicio. Por eso es que ese gasto calórico no es lo que hace que sea interesante el ejercicio para adelgazamiento. Entonces, si no es el gasto en calorías del ejercicio, ¿por qué decimos que el ejercicio tiene un impacto sobre la pérdida de peso? Entonces, vamos a analizar ese tema. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que el ejercicio físico representa un estrés que nosotros llamamos un estrés controlado. ¿Por qué es controlado? Bueno, porque el ejercicio físico es algo voluntario. Ustedes deciden cuánto ejercicio hacen, ustedes deciden el tiempo que lo hacen, la intensidad con que lo hacen, así que es un estrés controlado. Ese estrés que es ejercido sobre el cuerpo va a generar en el cuerpo algunas adaptaciones, y eso es lo que vamos a hablar. Esas adaptaciones son las que hacen que para nosotros sea interesante el ejercicio en la pérdida de peso. Entonces, varias cosas que suceden cuando hacemos actividad física habitualmente o cuando no la hacemos. Entonces, fíjense, en esta ilustración, en la parte de la derecha, ustedes tienen lo que serían los hábitos de sedentarismo, que cuando somos sedentarios, uno ve varias características típicas de las personas sedentarias, como un aumento del tejido adiposo. Ese aumento del tejido adiposo hace también que haya un aumento de lo que llamamos inflamación crónica, sistémica, de bajo grado. Eso afecta de alguna manera a través de la inflamación la sensibilidad a la insulina, afecta la creación de grasa dentro del hígado. Eso hace, la resistencia a insulina hace entonces que nuestra capacidad de sensibilidad a la glucosa sea menor, y eso hace entonces que nuestra masa muscular disminuya, que nuestro consumo de glucosa a través del músculo y otras células sea menor. eh, y eso en el fondo hace que nosotros ganemos peso, el sedentarismo general, ¿no? Cuando hacemos ejercicio habitualmente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que nosotros vemos en las personas que hacen ejercicio una reducción del tejido graso, ya vamos a ver por qué, una reducción, una mejora en los marcadores hepáticos, una mejor captura de glucosa a través de la masa muscular, porque aumenta la sensibilidad a la insulina, eso lo vamos a ver también ahora, y se activan mecanismos metabólicos que tienen muchos beneficios para el cuerpo, y uno de ellos que vamos a ver hoy es la vía del AMPK. Entonces, vamos a tratar de simplificar este gráfico un poquito, pero es así. Cuando hacemos ejercicio físico,
nosotros en el ejercicio gastamos ATP. Ese gasto de ATP significa que nosotros entonces acumulamos AMP y ADP. La célula tiene sensores especiales para medir la cantidad de ATP, la cantidad de energía. Cuando el ATP empieza a disminuir en la célula busca un sistema de protección para no quedarse sin energía. Y ese sistema de protección es activar una vía metabólica, un canal metabólica, que es la vía de la proteína AMPK. Esa vía de la AMPK es una vía de conservación de energía. El cuerpo comienza a ver que los niveles de ATP caen y como él quiere que mantener la energía corporal, entonces le activa esta vía de la AMPK que hace varias cosas. La primera cosa que hace esa vía es que él activa transcriptores, genes que son genes transcriptores para síntesis de algunas proteínas, como por ejemplo la síntesis de el GLUT4, que es el responsable de hacer que entre glucosa a la célula. Entonces, una de las cosas que el ejercicio provoca es una mayor absorción de glucosa, que es independiente de la insulina. Y esa es la cosa interesante. El GLUT4, que es un canal proteico por el cual entra la glucosa a la célula, es usualmente activado por la insulina. Sin embargo, durante el ejercicio, la activación de la AMPK hace que el GLUT4 deje entrar glucosa independiente de insulina. Sin presencia de insulina, igual va a entrar glucosa al músculo. Y por eso es que el ejercicio físico ayuda mucho a las personas que tienen diabetes o prediabetes, porque consigue disminuir los niveles de glucosa en sangre, activando estos canales de entrada de glucosa a la célula independientemente de la acción de la insulina. Entonces, es una de las cosas interesantísimas. La otra cosa interesante de la activación de la AMPK es que se activa un sistema llamado autofagia, que ya nosotros habíamos hablado la vez anterior. Nosotros hablamos de la autofagia. ¿Y qué es la autofagia? Para entender bien ese concepto. Por cierto, quien descubrió y describió la autofagia ganó un premio Nobel hace un par de años. ¿Qué es la autofagia? La autofagia es un sistema que tiene la célula de reutilización de sustancias, productos de síntesis metabólica que no tuvieron suceso. Entonces, por ejemplo, algunas síntesis de proteínas, que esas proteínas no tomaron la forma ideal tridimensional para funcionar como la proteína para la cual fue diseñada. Esa proteína es llamada proteínas mal dobladas y no son útiles. Esas proteínas son consumidas con la autofagia. ¿Qué otras cosas? Bueno, células muertas, tejidos muertos, pedazos de virus y bacterias que fueron combatidas por nuestro sistema inmunológico, células que están en la senescencia, que son células que no están muertas, pero que tampoco funcionan como para lo que tienen que funcionar y son tipo zombies, son células zombies que quedan en el cuerpo. La autofagia hace entonces que la célula utilice esas proteínas, esos ácidos grasos, esas grasas que están dentro de esas estructuras que no funcionan bien y son reutilizadas. Por eso es llamada la autofagia una gran limpieza de desechos metabólicos y tiene una importancia fundamental en la célula. Y esa autofagia es activada a través de la AMPK, que a su vez es activado con el ejercicio físico. Entonces, esa es una otra ventaja importante. La otra cosa que sucede es que se sabe que con el ejercicio físico, si nosotros pensamos qué es lo que pasa con el ejercicio, cuando nosotros hacemos ejercicio, nosotros necesitamos más energía para mover el esqueleto, para mover el cuerpo. Y esa energía viene de la utilización de los nutrientes. Nosotros transformamos los nutrientes en ATP. Entonces, cuando hacemos ejercicio físico, nosotros de alguna manera estamos depletando nutrientes. Y eso activa muchos sistemas para hacer que se utilice mejor la energía celular. Y son vías metabólicas que mejoran muchas cosas. Entonces, por ejemplo,
el cuerpo necesita tener mitocondrias funcionales, porque la mitocondria es donde se genera energía. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Así como existe la autofagia, existe la mitofagia, que es mitocondrias que no están funcionando bien, son reabsorbidas y son transformadas esas moléculas, esas sustancias, esos nutrientes son usados para crear nuevas mitocondrias. Entonces, el ejercicio genera nuevas mitocondrias. Eso se llama biogénesis mitocondrial. Eso acontece con el ejercicio físico. También el ejercicio acelera la utilización, la oxidación de ácidos grasos. Así como permite la entrada de glucosa para utilizar la glucosa en energía, utiliza ácidos grasos dentro de la propia célula, los oxida para generar energía. Entonces, fíjense que el ejercicio físico, cuando lo entendemos a nivel celular, realmente él genera muchas cosas positivas, entre ellas la utilización de nutrientes, que a nosotros nos interesa para la pérdida de peso, la maximización de las cosas que no están funcionando bien con la autofagía, la creación de nuevas mitocondrias para estar preparadas para generar más energía, y otras cosas que van sucediendo, como necesitamos más oxígeno, hay una creación de más células rojas, hay la mejora de la utilización del oxígeno, mejorando el VO2 max, que es ese volumen de oxígeno usado por el músculo. Hay muchas cosas que suceden entonces con el ejercicio. Esto es un cuadro súper complejo. Yo solo quería presentarles a ustedes de aquí dos cosas. Aquí está de nuevo el AMPK, que es esa vía metabólica estimulada a través del ejercicio físico. Que por cierto, esa vía del AMPK también es estimulado por otras cosas. Algunos medicamentos como la metformina estimulan esa vía de la AMPK y la presencia de algunas hormonas como por ejemplo leptina activa la AMPK, las adiponectinas también activan la AMPK y la inhibición de algunas hormonas adrenérgicas generan también la activación de la AMPK. Pero yo quería presentarles a ustedes dos cosas que están sumamente ahorita en investigación y que son muy interesantes. Una está aquí abajo en este gráfico, que son las sirtuinas. Las sirtuinas, ¿qué son las sirtuinas? Sirtuinas son proteínas y son sintetizadas a través de unos genes, que son los genes de la sirtuina. Existen 7 sirtuinas estudiadas, de la 1, de la SIRT1 hasta la SIRT-SECHI. ¿Qué es lo que es? ¿Para qué sirven las sirtuinas? Se sabe que las sirtuinas están relacionadas con la supervivencia celular. Y hoy se sabe que las sirtuinas son importantísimas para evitar el envejecimiento. Existe todo un estudio hoy sobre el papel de las sirtuinas, de esas proteínas que son llamadas proteínas de supervivencia, en el antienvejecimiento, digamos, en todos los tratamientos que se están pensando de cómo estimular la sirtuina. Y la vía principal de estímulo de la sirtuina es a través de la AMPK. Y una de las formas de estimular la AMPK es a través del ejercicio físico. Por eso es que el ejercicio físico no solo es importante para el emagrecimiento, pero para el adelgazamiento, sino también para el anti-envejecimiento o el rejuvenecimiento, si lo queremos llamar de alguna manera. Y hoy está estudiándose mucho el tema de la acción de la AMPK sobre las sirtuinas. Y la otra cosa es un efecto que en lugar de ser estimulante es un efecto inhibidor, que la AMPK es un inhibidor de el mTOR. El mTOR es otra vía metabólica dentro de la célula que es una vía de síntesis de proteínas y de crecimiento celular. Eso quiere decir lo siguiente, quiere decir que el AMPK inhibe el crecimiento celular. Y esa es otra de las cosas interesantes entonces en el tema del envejecimiento, porque si nosotros entendemos el envejecimiento como una aceleración del proceso celular, si nosotros conseguimos disminuir ese crecimiento, nosotros de alguna manera si retardamos el crecimiento, podemos entonces pensar que la célula vive más tiempo porque tiene una vida más lenta, digamos, en el proceso de tiempo de vida celular. Entonces, el ejercicio tiene este estímulo de la MPK que entonces tiene varias funciones, entre ellas, como vimos ahora, el estímulo de las sirtuinas,
y la inhibición del mTOR, de esa regulación de crecimiento celular. ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio físico en el cuerpo? Bueno, son muchísimos. Se ha estudiado efectos en en todos los sistemas. Sobre el sistema nervioso central, se sabe que tiene muchísimos beneficios. Mejora la oxigenación cerebral, mejora la entrada de nutrientes en las células cerebrales. Hay una mejor respuesta fisiológica a muchos neurotransmisores. Hay la elevación de algunos neurotransmisores. En el caso de la piel, por ejemplo, el ejercicio hace que nosotros sudemos y con eso disipamos calor. Y ese hecho de disipar el calor es un hecho importante en el cuerpo para mantener la regulación, la homeostasis de temperatura. También eso hace que la función cardiovascular mejore. Sobre el metabolismo, nosotros vimos ahora que con el ejercicio físico aumenta la utilización de ácidos grasos, aumenta la lipólisis, que es la quiebra de ácidos grasos, la movilización de ácidos grasos en el cuerpo. También hay una mejora en la utilización de la glucosa, y por eso que es interesante para personas con glucosa elevada, con resistencia a insulina, con diabetes o con prediabetes. Y también ayuda a la creación de nueva glucosa a través de Perdón, esa utilización de la glucosa no es por la vía de la generación de nueva glucosa, porque eso no sería entonces interesante si el ejercicio físico estimula la creación de nueva glucosa. Eso no limpiaría el problema de la glucosa. En el tema del transporte de oxígeno, lo que yo mencionaba, como el ejercicio exige más oxígeno, entonces el cuerpo desarrolla varias vías para que tú puedas tener más oxigenación, desde la mejor absorción de oxígeno a través de la creación de más células rojas, hasta el crear un mejor sistema de utilización de oxígeno, aumentando el VO2 más, aumentando la ventilación, el ritmo cardíaco, etc. Y sobre el músculo, también tiene muchos beneficios, como la reposición de ATP celular. Con eso de la creación de ATP, lo que nosotros habíamos hablado de la biogénesis mitocondrial, de generar nuevas mitocondrias. Por otro lado, la utilización de la glucosa y la ruptura de esa glucosa para generar energía, al igual de la utilización de los ácidos grasos para generar energía, y la utilización de oxígeno y la liberación de CO2, que regula el pH de la sangre y que además regula también el tema del carbono corporal. Son muchos beneficios que el ejercicio hace, bien lejos del tema calórico. Y aquí hay también un poco un resumen de todas las cosas en todos los sistemas que el ejercicio hace, pero básicamente podemos pensar en lo siguiente, en las cosas mayores. El ejercicio hace que aumente nuestra capacidad de antioxidación, y esa capacidad de antioxidación es natural a través de enzimas y sistemas antioxidantes que nosotros tenemos, como por ejemplo la glutationa. La glutationa es una proteína formada en el cuerpo que tiene un efecto antioxidante importantísimo. Es nuestro antioxidante más importante corporal. Y el ejercicio físico estimula la creación o la producción de más glutationa. Por otro lado, la inflamación interna generada por el aumento de peso o generada por la hipertrofia del tejido graso, o por otras condiciones inflamatorias, el ejercicio físico tiene un efecto antiinflamatorio porque él reduce adiponectinas, reduce la resistina, que es una hormona inflamatoria, reduce productos de los... ¿Cómo es que ahorita olvidé el tema de los IL, que son las leptinas? No, no son las adipoleptinas, son las interleuquinas. Interleuquinas. Ajá. Entonces, las interleucinas, Interleuquinas. exacto, que en portugués son interleuquinas. Ah, Entonces, disminuye varias interleuquinas inflamatorias, porque también tenemos interleuquinas no inflamatorias, entre ellas la interleuquina 8.
Entonces, el ejercicio físico tiene una importante función antiinflamatoria. Aumenta la sensibilidad a insulina, eso lo vimos, y con eso mejora, por supuesto, todos los efectos negativos que tiene la resistencia a insulina. Mejora la generación de energía a través de la biogénesis mitocondrial, y eso tiene un efecto importantísimo de generación en energía celular. Mejora la acción metabólica de la insulina, y funciones cardiovasculares que todos sabemos, mejora la contractilidad cardíaca, mejora la función coronaria en general, mejora la efectividad del movimiento cardíaco y la función cardíaca, etc. El ejercicio entonces es fundamental para todas estas cosas. ¿Cuánto de ejercicio deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos hacer el ejercicio físico? Es lo que vamos a discutir a continuación. Siempre se ha hablado de que el ejercicio para perder peso debe ser el ejercicio cardiovascular. Entendiendo como ejercicio cardiovascular, el ejercicio aeróbico en el que nosotros hacemos ejercicio como correr, nadar, montar bicicleta, hacer una clase de baile, ejercicios funcionales, etc. Entonces, el ejercicio cardiovascular es importante para aumentar todos estos sistemas. Sin embargo, hay varias consideraciones que tenemos que hacer. La primera, el ejercicio cardiovascular tiene un límite que aquí en portugués se dice limiar, que sería es que yo he olvidado algunas palabras en español. Cuando tú tienes un equilibrio que por encima de eso funciona algo y por debajo de eso no. ¿Cómo podemos llamar eso? Homeostasis. ¿Ah? Homeostasis. No. Homeostasis. No. Cuando tú tienes un nivel que por encima de ese nivel acontece algo y por debajo de ese nivel no. Un umbral. Umbral. Entonces, ¿qué sucede? Con el ejercicio físico existe un umbral, que es un umbral de intensidad. Y entonces, si nosotros hacemos el ejercicio físico por debajo de ese umbral, el efecto de ese ejercicio va a ser bien menor para el cuerpo que si lo hacemos por encima de ese umbral. ¿Y cuál es el umbral que se ha estudiado? Y el Colegio Americano de Medicina Esportiva ha publicado varias recomendaciones sobre ese umbral. Entonces, lo primero, existe un umbral de tiempo y existe un umbral de intensidad. ¿Cuál es el umbral de tiempo? Lo que el Colegio Americano ha visto es que cuando una persona en la semana hace 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada, el cuerpo llega a ese umbral en el cual el ejercicio realmente, considerando ese tiempo de una semana, el ejercicio realmente tiene un impacto sobre estos marcadores que hablamos. Entonces, 150 minutos a la semana, si nosotros pensamos, bueno, si yo me ejercito 5 días a la semana, 30 minutos, ya eso da 150 minutos. O sea, si yo 5 días a la semana hago una actividad de 30 minutos, yo estaría más o menos llegando a ese umbral. O una persona que no tiene 5 días disponibles para hacer ejercicio cardiovascular y lo quiere hacer en 3 días, entonces 50, 60 minutos, 1 hora de ejercicio 3 veces a la semana, te hacen llegar a ese umbral de la cantidad de minutos. Respecto a la intensidad, si la intensidad del ejercicio es moderada, ¿y qué significa una intensidad de ejercicio moderada? Es una intensidad en la cual tú consigues hablar. Vamos a suponer que vamos a pensar en una caminata y estamos José y yo caminando. Decidimos hacer ejercicio, estamos caminando. Si él y yo conseguimos hablar sin perder sin tener que cortar nuestra conversación por la respiración, eso es un ejercicio de intensidad moderada. Ahora, si nuestra intensidad es lo suficientemente grande como para que tú y yo no podamos hablar corrido y tengamos que interrumpir nuestra conversación porque estamos sin aire, la cantidad de minutos del umbral puede disminuir a 75 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú estás acostumbrado a hacer ejercicio de intensidad moderada, tú debes aumentar un poco la cantidad de minutos en la semana para que el efecto del ejercicio pueda ser positivo. Si tu intensidad es más alta, tú puedes invertir un poco menos de tiempo.
Hoy en día se han hecho varios estudios sobre los ejercicios HIIT, los High Intensity Interval Training. Y los ejercicios HIIT son mucho más interesantes y tú puedes dedicar menos tiempo con el HIIT durante la semana y los resultados son igual de buenos que si tú haces 150 minutos a la semana de un ejercicio moderado. Y el HIIT tiene la ventaja de que tú puedes hacerlo en tu casa, tú puedes, no necesitas ir a un gimnasio a hacer HIIT, tú puedes hacer el HIIT. ¿Cómo hacer HIIT? Bueno, el HIIT es un ejercicio de alta intensidad en el que tú por pocos segundos llevas a tu corazón a un esfuerzo alto en lo que efectivamente tú sientes que tu tasa, tu ritmo cardíaco pasa del 80% de tu intensidad, de tu ritmo cardíaco máximo. Pero tú puedes hacerlo por pocos segundos y después descansar un minuto y volver a hacer un intervalo también de pocos segundos de altísima intensidad y hacer eso durante 15 a 20 minutos. El efecto es igual de bueno. Disculpen, el efecto es igual de bueno que si ustedes hacen el ejercicio cardiovascular de 150 minutos. Entonces, redondeando un poco el tema del ejercicio cardiovascular, existe ese lineal de tiempo e intensidad para que realmente el ejercicio tenga un efecto positivo sobre el cuerpo en estos marcadores que hablamos. Entonces recuerden más o menos la cifra de 150 minutos con ejercicio moderado o si el ejercicio es más intenso, pueden ser menos minutos. Hablando un poco del tipo de ejercicio cardiovascular. ¿Cuál es el tipo de ejercicio cardiovascular ideal? El que ustedes consigan hacer, el que a ustedes les guste. Ese es el ejercicio ideal. Si a usted le gusta caminar, pues caminar es el ejercicio ideal. Si a usted le gusta nadar, nadar. Si le gusta montar bicicleta, la bicicleta. Lo importante en el ejercicio es la intensidad y el esfuerzo que ustedes hacen. Entonces, no importa si lo hicieron nadando o montando bicicleta o caminando o corriendo o haciendo spinning o una clase de baile o lo que ustedes quieran hacer que les guste. Ese es el ejercicio. Lo que ustedes puedan mantener en el tiempo. Yo les voy a decir lo que a mí me ha pasado. Yo descubrí, yo jugaba fútbol, y yo adoraba el fútbol, jugué hasta la universidad, jugué fútbol en la selección de la universidad, jugué hasta que yo descubrí la carrera. Yo empecé a correr y me gustó tanto correr que yo dejé todos los demás deportes y me quedé solo corriendo. Pero para que ustedes tengan una idea, yo tengo más de 30 años corriendo. De hecho, yo sé cuánto tiempo tengo corriendo porque mi inicio el running fue en la película Rocky 1. En Rocky 1 fue hace como 35 años. Y yo comencé a correr por Rocky, porque a mí me pareció tan estimulante el tipo que salía y se ponía una toalla y se tomaba unos huevos crudos y el tipo salía a correr. A mí me gustó tanto el personaje de Rocky que yo comencé a correr en esa época y yo sé que yo tengo más de 30 años corriendo. Y lo que les quiero decir con eso es que yo hago una cosa que me encanta, que es correr. Ustedes tienen que pensar en una actividad que les encante, que ustedes piensen, cara, yo quiero hacer esto para el resto de mi vida, es una cosa que me gusta, quiero hacerla. Busquen algo que les parezca atractivo y eso háganlo con constancia, con una cantidad de tiempo interesante y en un ritmo que ustedes puedan sostener, pero que sea lo suficiente para que el ejercicio tenga un efecto sobre el cuerpo. ¿Ok? Respecto al ejercicio de fuerza, todo el mundo dice que los ejercicios cardiovasculares son los más importantes para perder peso. La verdad es que los estudios clínicos muestran que los ejercicios de fuerza son más importantes que los ejercicios cardiovasculares para la pérdida de peso. Por dos razones. Primero, porque hacen en el cuerpo las mismas cosas que hace el ejercicio cardiovascular, pero con la gran ventaja que te ayudan a ganar masa muscular. Y cuando tú tienes más masa muscular, entonces tú tienes más capacidad para absorber glucosa, tú tienes más lugar en el cuerpo para generar mitocondrias que van a consumir más nutrientes, que van a generar más energía. Y el músculo, además de eso, nos va a permitir llegar a una edad avanzada
mejor, con mejor condición, con menos caída, con mejor masa ósea. Entonces, el ejercicio de fuerza es fundamental. ¿Qué es lo que dice el Colegio Americano sobre el ejercicio de fuerza? El Colegio Americano de Medicina Esportiva dice que al menos nosotros deberíamos entrenar 3 veces a la semana ejercicios de fuerza y que los ejercicios de fuerza tienen que generar fatiga. Entonces, la recomendación que hacen ellos es que tú puedas hacer series de 6 a 8 repeticiones hasta que llegues a la fatiga y eso lo hagas, o sea, esa serie de repeticiones la hagas entre 6 y 8 veces, que serían de 6 a 8 series. Entonces, el ejercicio de fuerza, fíjense que yo, por ejemplo, converso con algunos corredores aquí que buscan asesoría conmigo y me preguntan sobre el ejercicio de fuerza. ¿Cuán duro debe ser el ejercicio de fuerza? Y yo les comento, los corredores hacemos un tipo de ejercicio que se llama ejercicio intervalado. Intervalado existe en español, intervalado, sí, ¿verdad? Intervalado existe, No, chicos. ¿no? Bueno, ejercicio con intervalos. Inicio por intervalo, ajá. Ejercicio por intervalo, ajá. ¿Qué son los ejercicios por intervalo en la carrera? Son ejercicios en los que tú defines una distancia y la haces con velocidad máxima. Entonces tú dices, voy a hacer intervalos de 800 metros. Entonces tú agarras, vas a correr 800 metros con todo lo que te da el cuerpo y después entonces tienes un descanso de 1 minuto o de medio minuto o de 45 segundos, dependiendo del ejercicio, y ahí vuelves a hacer otros 800 metros con esa intensidad. Eso nosotros lo llamamos ejercicios de intervalos que son muy famosos en la carrera porque te ayudan a mejorar tu performance, te ayuda a tener un mejor desempeño deportivo. Pero lo que les iba a mencionar, y es lo que le digo yo a los corredores aquí, cuando tú terminas un intervalo, terminas muerto, terminas jadeando, terminas mareado. Hay personas que terminan esos intervalos y vomitan. Es realmente una intensidad muy grande. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿cuál es la intensidad que debo hacer ejercicio de fuerza? Yo siempre les devuelvo la pregunta y les digo, oye, te voy a hacer una pregunta a ti. Cuando tú haces los ejercicios de intervalo, tú terminas el intervalo como, muerto, no sé qué, jadeando, vomito. Le digo, ok, cuando tú haces ejercicio de fuerza, tú terminas la serie así. Dicen, no, entonces no estás trabajando suficientemente fuerte. Esa es mi respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que el ejercicio de fuerza realmente tiene que ser un estímulo lo suficientemente fuerte para que el músculo haga las adaptaciones que tiene que hacer para crecer. Tiene que ser un ejercicio en el que tú tengas fatiga. Y eso es duro de hacer. Y yo se los digo, yo hago ejercicios así y es duro. Llega un momento en que duele, que no quieres hacer la próxima serie, no quieres hacer, mejor dicho, la próxima, sí, la próxima serie. Dices, verga, volverme a someter a esto. Pero es así que el músculo funciona. Si el estímulo no es un estímulo fuerte, no tiene por qué crecer. ¿Cuál es la justificación para que el músculo cambie su estructura, genere más masa muscular, si no es porque realmente hay una necesidad, hay un estímulo suficientemente fuerte para que él cambie? Entonces, el ejercicio de fuerza tiene que ser pesado, tiene que doler, infelizmente. Claro que tanto el ejercicio cardiovascular cuanto el ejercicio de fuerza deben ser hechos de una manera progresiva. Entonces, por ejemplo, si Ingrid tiene mucho tiempo, esto es un ejemplo, si Ingrid tiene mucho tiempo que no hace ejercicios de fuerza, vamos a suponer, ella no va a comenzar desde el primer día a hacer ejercicios hasta que llore haciendo ejercicio, porque después va a pasar 3 semanas sin moverse por el dolor que le va a generar eso. Entonces, es lógico que el ejercicio comience de una manera progresiva. Tenemos que comenzar con pocas series, pocas repeticiones, y sin llegar a tener dolor, que sintamos que el ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio que cuesta, tiene que costar.
Ahí ustedes con los días van aumentando la intensidad y van aumentando las repeticiones y a los pocos, con el tiempo, después de algunas semanas, después de algunos meses, ustedes van a poder conseguir ejercicios realmente que estimulen su masa muscular y que ustedes no sientan ese impedimento para los próximos días por dolor. Yo les puedo decir con convicción y con conocimiento de causa que después que tú tienes varios meses haciendo ejercicios de fuerza, tú puedes hacer una sesión súper cansativa, te terminas destrozado y el día siguiente no tienes dolor. ¿Por qué? Porque tú después de un tiempo estás acostumbrado a eso, recuperas más rápido, tienes un proceso inflamatorio más corto y no sientes el dolor que sientes cuando comienzas a hacer ejercicio. Entonces, es un tema de hacerlo a los pocos, hacerlo gradualmente, y a los pocos de semanas y meses, ustedes van a estar en una condición en la que pueden hacer ya ejercicios de fuerza bien fuertes sin tener el problema después que no van a poder ni caminar. Entonces, Gerardo, una pregunta. A sí, mí el ejercicio aeróbico me encanta, sí, pero el ejercicio de fuerza, tú me hablas de repeticiones de esto. Ay, o sea, esa es una versión del infierno. claro. Eh, ¿Puede parte de la yoga ser considerada ejercicio de fuerza o no? ¿O Mira, tienen que ser pesas y tienen que ser flexiones? es una buena pregunta. Fíjate, Patti, si el ejercicio en la yoga te realmente hace una tensión sobre el músculo lo suficientemente fuerte para que eso sea considerado un estímulo para el músculo de hacer mudanzas, sí. Yo hice yoga, había ciertas posiciones en el yoga bien complejas en las que había una buena tensión muscular, pero no son todas las sesiones ni son todos los ejercicios de yoga así. Sin embargo, Patti, es mucho mejor hacer el yoga que no hacer nada, ¿no? Si tu opción, si la única opción que gustas, si la única opción que puedes hacer es el yoga, haz el yoga. Es mejor eso que no hacerlo. Es mucho mejor. Si puedes hacer pilates, es un poquito más exigente que el yoga, porque trabajas otras musculaturas también. Entonces, el pilates puede ser también un ejercicio interesante para ti si te gusta el yoga. Eh, y existen clases de yoga con resistencia. Entonces podrías ver si donde tú vives existen esa clase de yoga donde hay la utilización de elásticos, de algunas cosas que hacen que sea más exigente el ejercicio. Patti, yo sé que es una cosa que no a todo el mundo le gusta, el ejercicio de fuerza. Sin embargo, es lo que el ejercicio de fuerza es la gran diferencia entre acelerar la pérdida de peso, mejorar la composición corporal y tener todos los beneficios de la musculatura para la anti-envejecimiento, evitar, porque el tema con nosotros todos, que estamos cercanos o un poquito más allá a los 60, nuestro gran problema son los próximos años. Nosotros vamos a comenzar a perder masa muscular todavía más acelerado en los próximos años. Y nosotros tenemos que luchar contra esa pérdida de la masa muscular. Y la única manera de hacer eso es con un buen consumo de proteína y con ejercicios de fuerza. No hay manera de que uno mantenga la masa muscular. ¿Por qué? Porque el músculo es un tejido caro para el cuerpo. El cuerpo no va a hacer una inversión en crear masa muscular si no la estamos utilizando, si no hay una exigencia en ese trabajo. Entonces tiene que existir el ejercicio de fuerza para que el cuerpo decida crear masa muscular. Entonces hay que buscar maneras, no tiene que ser pesas, Patti, pudieran ser ejercicios como el ejercicio de la plancha, que es ese ejercicio en el que tú te quedas horizontal en el piso y te mantienes con los brazos estirados o con los antebrazos apoyados en el piso, donde tú fortaleces la zona central del cuerpo. Esos son ejercicios de fuerza. Tú puedes hacer ejercicios de fuerza sin movimiento, que son llamados isométricos. Por ejemplo,
con los brazos. Si tú empujas con un brazo para un lado y otro para el otro así, tú no tienes movimiento, pero estás haciendo un ejercicio de alta intensidad, entonces tú puedes hacer ejercicios isométricos. Por ejemplo, tú puedes apoyarte en la pared, apoyar tu espalda en la pared y bajar en un ángulo de 90 grados las piernas y mantenerte un tiempo así. Y ese ejercicio, que es un ejercicio isométrico, porque no estás bajando y subiendo, es un ejercicio bien fuerte para las piernas. Entonces tú puedes hacer ese tipo de ejercicios también, ¿no? Entonces los ejercicios isométricos funcionan, ejercicios hechos en casa funcionan, utilizar elásticas funciona. Y para los que tienen la suerte de estar en el gimnasio, bueno, ahí tienen una infinidad de ejercicios que pueden hacer. Por ejemplo, Patti, hay opciones dentro de las piscinas que pueden ser considerados ejercicios de fuerza, porque dentro de la piscina tú tienes la resistencia al agua, entonces tú puedes hacer ejercicios dentro del agua. Sí, venden unos equipamientos y hay clases de eso, que venden unos equipamientos que parecen pesas, pero que realmente son como resistencias para que tú cuando la hagas dentro del agua genere todavía más resistencia. Ese tipo de cosas son ejercicios de fuerza. Pero siempre piensa que sea en la piscina, sea en tu casa, sea con elástica, sea con pesas, sea como sea, tiene que ser un ejercicio intenso para generar masa muscular. ¿Ok? Ingrid, ¿alguna pregunta? Sí, yo quería preguntarte también sobre esos ejercicios que uno hace como core training, que llaman aquí, ¿no? Pero que los haces con pesas, pues, o sea, que estás bajando, estás haciendo sentadillas, estás Sí, subiendo, bajando, estás haciendo laterales, pero todo lo estás manejando paralelamente con las pesitas, ¿no? sí. O sea, es fuerza, pero tampoco lo haces al punto como hacer unos, ¿cómo se llama? Unos crunch o unos, Mancuernas, ajá. ajá, unas mancuernas así que te hagan agotar el músculo, ¿no? O sea, agotas como piernas, como te estás Sí, cansando más que sí, levantándote, bajándote a cada rato y al mismo tiempo estás manteniendo un peso. Eso sí. no se considera propiamente fuerza, ¿verdad? Fuerza Sí, sería, sí, Ingrid, qué bueno que hiciste esa pregunta, porque sí se considera igual. Si tú haces agachamientos, si tú haces ajá, brincos, si tú haces squats, tú ese sabes. tipo de ejercicios laterales y con algún peso en tus manos, etcétera, Y en las son piernas también me pongo unas pesitas, por ejemplo. claro, es considerado, sí, un ejercicio de fuerza. Claro que sí. Hay una, Pero no estoy como agotando así que me tiemblen los bíceps o que me tiemblen así, no, no llego a ese punto, pues, o sea, sí me canso claro, un montón de tanto bajar, subir. pero ¿sabes qué, Ingrid? Sí, fíjate, cuando comienzas a hacer ese tipo de ejercicio, es bueno empezar, como dijimos hace rato, de una manera progresiva. Sin embargo, una vez que ya estás con varias semanas de ejercicio, puedes hacer ejercicio hasta ese nivel en el que duele. Fíjate, ustedes lo pueden buscar en los Estados Unidos, hay un programa llamado P90X. P90X, si quieren anotarlo, P90X. P90X. Escríbelo en el chat. Ok, yo lo mando. P90X es un profesor de educación física que creó ese sistema P90X. Y él vende videos de él. Yo compraba los CDs cuando existían los CDs. Hoy en día lo vende por suscripción en alguna de las vías de cosas por internet. Son interesantísimos, Ingrid, porque es más o menos lo que tú estás relatando, pero el tipo ha desarrollado ejercicios súper buenos, comiquísimos, es simpático, la música es buenísima, él lo hace ¿B de como burro o P de como Patricia? P de Patricia, P90X, Y P90X. ahora se usan mucho barras también, primo, ¿no? Sí, Barras, tú sabes, esas sí, barras, nosotros subimos con barras, vas a agacharse y subir la barra y llevarla al piso y volverla a subir en exactamente. repeticiones, ese tipo de cosas. Todo eso, Ingrid, funciona como ejercicio de fuerza. Y tú puedes ir a los pocos aumentando los pesos, aumentando las repeticiones para que cada vez, cuando a la medida que te vas sintiendo mejor con los días, tú puedas ir poniéndotelo cada vez más difícil. Fíjense, el tema con los ejercicios de fuerza es que uno debe salir del área de confort, infelizmente.
porque el cuerpo es muy hábil en crear adaptaciones. Cuando tú empiezas a hacer ejercicios de fuerza, tú empiezas con algo que es horriblemente difícil, a las pocas semanas te parece facilísimo, porque entraste en un área en la que el cuerpo hizo la adaptación que necesitaba para que tú entonces eso lo consigas fácil. Ese es el momento de cambiar para algo más difícil. Y es un reto, yo les digo, es un reto para toda la vida. Uno tiene que ir buscando cómo reta el cuerpo, cómo hace un desafío para salir de la zona de confort y generar entonces un estímulo que sea necesario para el músculo. Eso es lo difícil, el ejercicio de fuerza. Y también otra pregunta, la última, Gerardo, es que yo, por ejemplo, me gusta hacer la bailoterapia, tú sabes, el Zumba, se llama, las clases de Zumba. Sí. Al principio, cuando yo comencé a hacer Zumba, que no hacía tanto ejercicio en mi vida, yo nunca he sido a hacer ejercicio, que me entusiasmé, empecé a ver resultados, adelgacé con solo sudar ahí en la Zumba. Después eso se paró y hacía la misma cantidad de ejercicio, la misma Zumba, y empecé a ganar peso, porque más bien lo que sentía era que el ejercicio me daba más hambre. Y con el mismo ejercicio me he quedado, o sea, loca, porque ahora digo, me gusta hacer eso, pero pienso que no me está ayudando para nada. Siento que ya no, tú sabes, antes cualquier brinquito o vueltica me cansaba, ahora ya no me canso, pero tampoco me está sirviendo. Entonces me cuesta abandonar algo que me gusta por algo que no me gusta, que es pasar por las máquinas, hacer repeticiones, claro, porque siento que el baile ya se convirtió más bien en una diversión. Claro, fíjate tú, Ingrid, tú debes mantener esa diversión, es importante, porque la zumba no es un ejercicio de fuerza, es un ejercicio cardiovascular. Entonces tú puedes seguir haciendo, debes, no puedes, debes seguir manteniendo tu clase de zumba. Lo que vas a adicionar son 15 minutos de ejercicio de fuerza. Haz tu zumba, después haces 15 minutos de ejercicio de fuerza. Y ahí sí vas a terminar cansada, agotada, etcétera, que esa es la idea. Entonces, haz tu ejercicio cardiovascular y después complementalo con ejercicios de fuerza. Sí, eso hago, sí. Y otra cosa, otro detalle. Fíjate, tú dices, a mí la zumba me encanta, para mí se convirtió ya en un antiestrés. Perfecto, maravilloso. Ese es el objetivo del ejercicio cardiovascular. Tiene que ser un antiestrés. Tiene que ser algo que tú adores hacer. Es lo que me pasa a mí con la carrera. Yo me siento libre. No me está ayudando a bajar de peso. A ti la carrera sí te mantiene, pero a mí no me llegó un momento en que ya después de 4 meses ya no me servía para nada. Lo que pasa, Ingrid, acuérdate lo que yo dije al principio. Sí, lo que el ejercicio cardiovascular no está diseñado para que tú pierdas peso, porque no vas a perder peso por dos razones. La primera, porque tú vas a reducir la tasa metabólica basal en la medida que empiezas a gastar energía en el ejercicio cardiovascular. Y lo segundo, tú vas a compensar eso con apetito. Entonces, sí, el objetivo del ejercicio cardiovascular no es necesariamente perder peso por el gasto calórico, es los beneficios que tiene sobre el músculo, sobre la generación de mitocondrias, sobre las mejoras en la sensibilidad a la insulina, en todas las cosas buenas que tiene el ejercicio. Y si tú complementas con el ejercicio de fuerza, tú sí vas a tener pérdida de peso. ¿Entiendes? Entonces es importante incluir el ejercicio de fuerza. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Fíjense, nosotros hemos tocado 6 piezas del rompecabezas. Nosotros hablamos del control de los carbohidratos, después hablamos de seleccionar bien las grasas y no intentar evitar las grasas poliinsaturadas. Después hablamos de la proteína, la importancia de aumentar el consumo proteico. Después conversamos sobre la separación de las comidas con el ayuno intermitente, y las ventajas que tiene el ayuno intermitente. Y hoy estamos viendo la importancia del ejercicio físico para todas las ventajas que tiene el cuerpo sobre la creación de nueva masa muscular, sobre la mejora metabólica. Nosotros estamos ya listos para hablar la próxima reunión de lo que yo llamo cómo armar las dietas de éxito, de suceso para perder peso. Ya el conocimiento de los factores que influyen sobre el peso lo tenemos. Ahora
¿cómo aplicamos eso en una dieta? ¿Cómo aplicamos eso en un sistema nutricional que sea sustentable, que podamos hacer siempre, que realmente nos ayude a mantener un peso saludable? Es lo que vamos a ver en la próxima reunión. Entonces, y yo creo que hemos cubierto ya todas las cositas que influyen sobre el peso. Me faltó hablar del agua, que también la vimos, sobre el agua, la importancia de mantenernos hidratados. Y ahora que terminamos hablando del ejercicio. Entonces, bueno, ya la próxima semana comenzamos a armar nuestras dietas, vamos a trabajar sobre ese tema, sobre tips de qué cosas comer cuando sentimos hambre entre comidas, qué comer si vamos a una fiesta, qué comer si salimos a comer pizza con la familia. Ese va a ser el tema de la próxima reunión, que es un tema interesante, es un tema que todos necesitamos. Dime. Primo, ahí pasé un artículo de Dr. Gundry. Es un doctor del cual estoy tomando unos Tips. No, ¿cómo se llama estas cosas que te controlan la flora intestinal y te mantienen probióticos y tiene otros componentes? Prebióticos y probióticos. Bueno, me pareció interesante nos pareció interesante el artículo, lo compartí. Sí. Y no sé, esas medidas, esas sugerencias que él tiene allí, ¿tú lo viste? Sí, lo vi, lo leí. Yo he escuchado muchas veces al doctor Gundry en conferencias, yo lo he escuchado bastante, lo he seguido también. Y él tiene muchas cosas ciertas de las que él dice. Fíjate que muchas de las cosas que nosotros hemos hablado, él las menciona. ¿Y por qué es interesante pensar en usar probióticos y prebióticos, ¿no? Nosotros hablamos, yo no me acuerdo cuál de las semanas, nosotros hablamos de la importancia de la microbiota intestinal, ¿no? Nosotros tenemos una microbiota que es tan numerosa en número de células cuanto nuestras células humanas. Así, los cálculos que se tienen es que nosotros al menos tenemos el mismo número de células microbianas que el número de células humanas. Si nosotros tenemos 1 trillón de células, tenemos 1 trillón de microorganismos viviendo en el intestino. Eso como mínimo. Lo que se sospecha es que pueda ser 10 veces más que el número de células humanas. O sea que nosotros somos 90% microorganismos y 10% humanos, ¿no? Contando el número de células que están dentro del cuerpo. Ahora, esa célula, si nosotros lo vemos como número de células, es 1 a 10. Si nosotros lo vemos como el número de genes, la cosa se pierde de vista, porque se sabe que el humano tiene 23.000 genes, pero tenemos microorganismos que tienen más genes que el humano. Y como son una diversidad grande, se sabe que hay 700.000 especies de microorganismos, entre bacterias, hongos, bacteroides, arquea, virus, que moran allá en el intestino. Existen, la variedad de genes que nosotros tenemos es casi 1 a 100. O sea, nosotros somos 1% humanos, 99% microorganismos desde el punto de vista de los genes. Y todavía es más abismal si vemos lo que producen esas bacterias desde el punto de vista metabólico. O sea, cuando estas bacterias comen los alimentos que nosotros no absorbemos, ellas producen una cosa que es llamada el metaboloma, que son todos los metabolitos que ellos producen. Eso llega a ser 1 a 1000. Entonces, imagínense, estamos hablando que somos en número de células 1 a 10, en número de genes 1 a 100, en número de elementos producidos que nosotros absorbemos por el intestino 1 a 1000. Entonces, la importancia de ese cuerpo microbiano es gigante. El impacto sobre la salud es gigante. Y cada vez se sabe más sobre el tema de la microbiota, y cuando nosotros mudamos esa microbiota por nuestra alimentación, tiene impactos importantísimos sobre la salud. Por eso existe hoy el estudio de
cosas como los probióticos y las prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Los prebióticos son las fibras que alimentan a las bacterias. Los probióticos son las bacterias y los postbióticos son los metabolitos producidos por las bacterias. Entonces, hoy, por ejemplo, se ha estudiado que en todas las enfermedades crónicas existe un tipo de microbiota intestinal. Entonces, las personas que tienen hipertensión arterial, por ejemplo, tienen un tipo de microbiota parecido entre ellos. Las personas que tienen diabetes tienen un tipo de microbiotas parecidos. Las personas que tienen dolencias, enfermedades inflamatorias, tienen un tipo de microbiotas parecido. Y se ha llegado al extremo de hacer estudios con animales de laboratorio, donde, por ejemplo, tú agarras a unos ratones, les limpias toda la microbiota a través de sistemas de lavado intestinal, lo dejas en cero en microbiota. Y a esos ratones, que son ratones delgados, normales, les implantan heces fecales de ratones obesos y tú en pocas semanas haces que ese ratón se haga obeso. Y eso sucede, lo han visto también con otras condiciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que, ¿por qué las personas llegan a hacerse diabéticos? Bueno, por la alimentación. Fuera el efecto genético que existe, el impacto genético. Si nosotros pensamos que lo que hace que una persona llegue a ser diabética tipo 2 es una alimentación errada. Y esa alimentación errada que hace que esa persona sea diabética es la que hace que tenga un tipo de microbiota determinado, porque lo que tú comes es lo que va a alimentar a tu microbiota. Si tú comes errado, tú vas a tener una microbiota errada, porque la que va a sobrevivir, el tema de la microbiota es que existe una competencia animal entre ellas. O sea, todas ellas están luchando por los mismos nutrientes que tú no absorbes. Entonces, dependiendo de lo que tú comes, favorece algún tipo de microorganismo. Y si tú comes errado, bueno, vas a favorecer ese tipo de microorganismos que al final generan metabolitos que tú absorbes y que pueden afectar tu salud. Entonces, por eso el doctor Gundry, y existe hoy en día toda una ciencia detrás, están viendo cómo influenciar la microbiota, cómo hacer que algunas cepas que se saben su efecto positivo sobre la salud, cómo hacer que esas cepas se implanten en la microbiota. Hay mucha gente, José, incrédula con respecto a esto, porque como existen tantos trillones de células, el hecho que tú consumas 1 millón de lactobacilos probablemente no tiene un impacto tan grande sobre toda la microbiota. Entonces, el cuestionamiento que algunas personas tienen es, ¿y será que los probióticos, esa concentración es suficiente como para alterar la microbiota intestinal? Bueno, hay estudios serios hechos, randomizados, doble ciegos, etcétera, que muestran que sí, que los probióticos a largo plazo, cuando son cepas estudiadas, y son cepas seleccionadas, tienen un efecto positivo sobre la salud. El gran problema que nosotros tenemos con la industria farmacéutica es que tú vas a la farmacia a comprar un probiótico y tú no sabes si esa cepa, primero si esa cepa es una cepa original, si ha sido seleccionada, limpiada, etcétera, que no está contaminada con otras cepas de otras bacterias. Si los estudios clínicos de eso han sido realmente estudios randomizados, etcétera. Entonces, realmente usar un probiótico no necesariamente te garantiza que tú modifiques tu flora, tu microbiota. Entonces, por eso es que tiene que ser algo muy bien estudiado, que tú digas, mira, la cepa del lactobacilo tal, número tal, tiene un estudio clínico que demuestra que sí tiene un impacto positivo sobre la salud. Entonces, ¿quién vende esa cepa limpia tal, número tal? Así deberíamos trabajar y no ir a la farmacia y comprar un probiótico, porque
nadie puede garantizar que eso realmente tenga un efecto positivo. ¿Entiendes el punto, no? El punto es complicado. Además, te voy a dar otro dato. Estudiar la microbiota es complicado porque todos los métodos utilizados para estudiar la microbiota son susceptibles a contaminación. Entonces, tú cuando estudias una muestra de la microbiota de una persona, tú al final no sabes si esa muestra es de esa microbiota o es una muestra contaminada por todos los procesos que llevan hasta que tú puedas ver en un microscopio lo que viste o sea, ¿fue contaminación o es realmente la microbiota del individuo, ¿no? Eso es otro tema complicado, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo más en los prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Son las fibras que alimentan a la microbiota. Entonces, ¿dónde están esas fibras? Gente, en la ensalada, en las frutas, en las semillas, en las castañas, en los frutos secos, en el aguacate. Esa es la fibra que nosotros tenemos que comer. Porque la fibra es algo que nosotros no absorbemos. La fibra es lo que alimenta la microbiota. Y si tú alimentas la microbiota con fibra buena, que es la fibra natural, esa microbiota que tú vas a tener es una microbiota buena, que es la que utiliza fermentación de la fibra. Y esa es la microbiota que nosotros necesitamos tener. Y entonces, la vía para tener una buena microbiota y tener un impacto positivo sobre la salud es comer alimentos con fibra. Entonces, alimentos integrales, semillas, vegetales, frutas, básicamente esa es la vía, más que usar un microorganismo que no sabemos el impacto que eso pueda tener sobre la microbiota, ¿no? Obrigado, primo. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O cerramos aquí la ronda? Yo tengo una pregunta, pero no tiene mucho que ver con el tema de hoy. Ajá, vale. Pero desde que me parece que desde que comencé la dieta sin gluten, porque soy celíaca, me diagnosticaron que soy celíaca. Sí. Me parece que tengo hambre todo el tiempo. Sí. ¿Puede ser eso? Fíjate, que la dieta sin gluten, Patti, es una dieta baja en carbohidratos, porque bueno, el gluten, como son harinas, como es el trigo, claro, muchas cosas. Está en muchos carbohidratos, entonces cuando tú evitas el gluten, estás evitando los carbohidratos. Si tú complementas bien tu dieta anti-gluten con una buena cantidad de proteínas y de fibra, no vas a sentir hambre. ¿Entiendes? Entonces, el secreto de la dieta anti-gluten es aumentar bastante el consumo proteico y el consumo de fibras, que básicamente son vegetales. Entonces, llena tu plato de vegetales, llena tu plato de legumbres, come mucho brócoli, cloveflor, alimentos que generan saciedad y aumenta tu consumo de proteínas. No vas a sentir hambre. Si tú estás sintiendo hambre con la dieta antigluten es porque estás comiendo poca proteína y poca fibra. Ya, ok. Ok, básicamente. Ok. Bueno, muchachones. Bueno, gracias por todo. ¿Cuántas sesiones es el reto? ¿Me recuerdas? Son 8, faltan 2. Faltan 2, ya la próxima, quedan 2. ¿Cuáles son las 2 que quedan? La próxima vamos a armar el tema de cómo armar una dieta, los tips de cómo comer, básicamente como resumen de todo lo anterior. La última sesión es una sesión que unifica todos estos conceptos en una serie de recomendaciones que yo llamo los 10 pasos para el adelgazamiento, es un resumen que si tú mantienes eso, lo escribes, lo tienes en tu nevera, no tienes manera de pelar. ¿Qué es eso? No veo, José. ¿Qué es? Le coloqué la foto en el chat de Saludnet.
Eso es lo que estoy tomando de Dr. Gundry. Todo lo que tú hablaste ahí, prebiótico, probiótico, pobiótico. Y de verdad que, mira, he mantenido el peso, es más, he bajado de peso, honestamente, con el atracón de Thanksgiving. Chévere. 2 pastillitas de estas en la mañana, comadre, hace milagro. Bueno, maravilloso. Yo creo mucho en los prebióticos. Biocomplete. Y mira, pueden ser cepas estudiadas, o sea, existen sí. Nosotros trabajamos en la clínica con una farmacia de manipulación que tiene 2 productos que son maravillosos. Que uno es una cepa de... se los voy a mandar, voy a tirar fotos y se las mando. Son 2 cepas de bacterias fermentadoras que tienen estudios clínicos que demuestran que sí, que te ayudan en el proceso de pérdida de peso. Ahora, nada sustituye tu alimentación correcta, tu alimentación natural, el no comer porquería, no comer chatarra, nada sustituye el mantenerte hidratado con la cantidad de agua que necesitas, el evitar los carbohidratos simples. O sea, tú puedes tener la mejor prebiótico y probiótico y posbiótico. Si no mejoras en todo lo demás, difícilmente, primo, vas a mantener un peso por largo plazo bien. Entonces, no existen las píldoras maravillosas que resolucionan todos nuestros problemas, ¿no? Sí ayudan, colaboran, el tema de la microbiota es importante, pero tenemos que verlo más de una manera más integrada con otras cosas, ¿no? Bueno, familia, los quiero mucho. Nos vemos. Corta, para la grabación. Ya la voy a parar, sí. Vámonos para acá. Primero voy a dejar de compartir aquí. Ahora abajo aquí y decimos... una foto para... Foto para la historia.